Amados, bendiciones para todos, gloria al Señor. Hoy voy a estar compartiendo esta enseñanza muy preliminar para ayudar a aquellos nuevos convertidos en las congregaciones. Voy a estar hablando del pecado. El pecado en griego es hamartía. Recuerda conseguir tu libreta de apuntes y tu lapicero para que tengas allí las anotaciones acerca de cada lección. Y los griegos no dicen pecar, sino dicen hamartía, que significa fallo a la meta o errar al blanco. La palabra pecado la hallamos en varias, repetidas veces en la Biblia. Voy a estar tomando solamente unos textos para demostrar que la Biblia sí habla de pecado. Y los textos que voy mencionando, ustedes lo pueden anotar en su libreta. Génesis capítulo 4, el verso 7. Dios le dice a Caín así: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Estoy leyendo la Biblia Nueva Versión Internacional. Aquí vemos que habla del pecado. También en Génesis capítulo 18, también nos habla, el verso 20 nos dice la palabra del Señor así: entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Mira que también habla la palabra del Señor de pecado, ¿sí? Entonces, la Biblia nos habla en diferentes partes del pecado. Nos habla del pecado también en Romanos 5:12. Estos textos los puede tomar allí, escribirlos, vuelvo a repetirlos para que los tenga allí pendiente. Entonces, Génesis capítulo 4, verso 7, Génesis 18, 20 y Romanos 5:12. Como hemos dicho, pecar es errar al blanco. Cuando el hombre, cuando la humanidad no hace la voluntad de Dios, cuando la persona no hace la voluntad de Dios, está desobedeciendo, está pecando contra Dios, está levantándose contra Dios. Y por eso el hombre acarrea bastantes dificultades cuando no hace la voluntad de Dios. ¿Dónde se originó el pecado? El pecado se originó en el cielo, cuando Luzbel se rebeló contra Dios, según Isaías 14, el versículo 12 y 13. Isaías capítulo 14, verso 12 y 13, allí se originó el pecado. Ahí está cuando Dios habla directamente a Satanás. Entonces, las consecuencias del pecado: el pecado trae unas consecuencias gravísimas, que es la muerte física, la muerte espiritual, que es la separación de Dios con el hombre, según Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque cuando pecamos estamos excluidos y todos estábamos lejos de Dios. El pecado hizo una brecha entre Dios y el hombre. El pecado distanció a la humanidad de Dios, por cuanto la humanidad desobedeció a Dios, empezando cuando Adán desobedeció la voz del Señor allí en el huerto. Satanás lo engañó a Eva, y Satanás engañó así al hombre, y fue cuando el hombre trajo gravísimas consecuencias. ¿Qué consecuencias trae el pecado a la humanidad? ¿Qué deja? Las consecuencias: la muerte física, la muerte espiritual, enfermedades. El hombre muere físicamente y espiritualmente. Enfermedades, sufrimientos, y trae tierra con espinas, tierra maldita, y trabajar arduamente para poderse sustentar. Génesis 3:19, Génesis 3:16 y 17. Génesis 3:19, Génesis 3:16 y 17. Tomen nota que estos textos va a ayudar a aclarar la enseñanza sobre el pecado. ¿Cómo salir del pecado? Dios tiene tanta misericordia de todos nosotros que envió a su Hijo Jesucristo
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, él les ha hecho hijos de Dios. Entonces, aquí encontramos esas promesas para todos aquellos que le reciben a Cristo. El que le haya recibido, pues ya tiene el perdón. El que no le ha recibido, lo puede hacer a través de una oración, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados e ingresar a la vida eterna mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es la muerte. La muerte de Cristo fue por causa del pecado del hombre, y la muerte espiritual y física del hombre fue por causa del pecado del mismo hombre. Entonces dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Aquí encontramos en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, que dice el Señor así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si ya le confesaste, entregaste tu vida al Señor, hiciste esta oración, pues sigue caminando con el Señor y sigue aprendiendo para que pueda profundizar y tener madurez en tu vida espiritual. Pero si no has hecho esta oración, no has llegado al altar, no te has rendido, no has reconocido que Cristo es el Señor, que Cristo tiene poder para liberarte, para salvarte, para sacarte del pecado, entonces haz conmigo esta oración. Padre bueno, vengo a ti, te pido que me perdones, que me laves con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recibo tu presencia, recibo a Cristo en mi corazón. Escriba mi nombre en el libro de la vida para cuando pase lista yo poderte responder, heme aquí. Lávame más y más, lava mi alma con esa sangre preciosa para poder vivir para la gloria de tu nombre. Te recibo en mi corazón y haz de mí, oh Dios, un instrumento para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, bendiciones para todos. Espero haber sido esta clase muy edificante para cada uno de ustedes. Abrazos.